Muy bien, vamos a empezar este nuevo tema que son las funciones exponenciales y logarítmicas. ¿Y qué son estas funciones? Pues lo vamos a ir viendo más adelante, pero para ello primero tenemos que fortalecer algunos conceptos, tenemos que desarrollar algunos conceptos previos para poder entender más adelante lo que son este tipo de funciones. Y entre esos conceptos está primero lo que es una función compuesta. Bueno, nosotros tenemos que recordar un poco lo que es una función. Si no lo recordamos, tenemos que ir un poco más atrás en la lista de reproducción de gráficas y funciones para recordar lo que es una función. De todas formas, aquí lo vamos a recordar muy rápido. Una función es una transformación matemática donde nosotros metemos un valor x, es algo así como una máquina. Esta función transforma ese valor x y nos devuelve un valor de salida. Entonces, eso era una función a grandes rasgos. Ahora, vamos a ver lo que son las funciones compuestas. Entonces, el objetivo de esta primera parte, como dice acá, es poder construir funciones compuestas y encontrar el dominio. Si ustedes para el final de estos primeros videos pueden hacer eso, podemos decir que hemos cumplido el objetivo. Entonces, ¿qué es una función compuesta? Pues una función compuesta es simplemente algo así como una función de otra función. Es esto de acá. Nosotros le ponemos un valor x a una función llamada g. Esta función va a dar un valor de salida, que va a ser el valor g de x, ¿verdad? O sea, va a ser la transformación de este x. Nos va a dar un valor de salida. Y ese valor de salida se va a convertir en la entrada de otra función. En este caso le estamos llamando f, podría tener otro nombre. Entonces, nos va a devolver de salida f, que es la transformación f, de un parámetro que se le ha metido, que es g de x. Entonces, lo que nos va a devolver de salida esta función compuesta, de entrada es x y de salida es f de g de x, que también se puede escribir f o g, algo así, de x. Y se puede leer como f compuesta con g de x o f de g de x. Muy bien. Entonces, vamos a entender un poco mejor este concepto aquí con algunos ejemplos de funciones. Tenemos una función f, que es todo esto, lo vamos a escribir acá para que esté más claro. Tenemos una función f, que va a ser eso de ahí. Y vamos a tener también una función g de x, que va a ser esto de acá, 4x. Muy bien. Ahora, el inciso A me pide f de g de 1. Muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues hemos visto que esto de acá, a ver, vamos, paso a paso. Me está pidiendo f de g de 1. Esto es lo mismo que decir f de g de x. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando hacer? Y no va a ser de x, en este caso va a ser de 1. Muy bien, entonces nosotros vamos a aplicar la transformación f, la función f, para el resultado de haber aplicado la transformación g al valor de 1. Entonces, pues esto va a ser muy sencillo. Primeramente vamos a sacar g del valor 1. Nosotros sabemos que g es 4 veces el valor de mi variable. Entonces, g de 1 va a ser igual a 4 por 1, ¿verdad? Y eso me va a dar un valor de 4. Entonces, g de 1 va a valer 4. Ahora, me está diciendo que vamos a sacar f de g de 1. Yo ya sé que g de 1 vale 4, entonces ahora lo que yo voy a hacer va a ser sacar f de 4, porque g de 1 hemos visto que eso tiene el valor de 4. Ahora, ¿cuánto va a valer f de 4? Pues f es esta función de acá. ¿La puedo escribir? Voy a escribir todo. F de x es 2x cuadrado menos 3. Por lo tanto, f de 4, esto puede ser paréntesis o corchete, es lo mismo, va a ser 2 y en lugar de x voy a escribir 4 menos 3. Por lo tanto, f de 4 va a ser igual a 4 al cuadrado 16, 16 por 2 32 y menos 3 es 29. ¿Listo? Entonces, de esa forma, y recuerden,
esto no era otra cosa que f de g de 1, ¿no ve? Entonces hemos sacado f de g de 1 que vale 29. Vamos a hacer el inciso B y esperemos que ahí podamos hacerlo un poquito más ordenado, porque si se dan cuenta es bastante importante el orden en estos ejercicios. Muy bien, entonces vamos a hacer ahora un inciso B. Lo intentaré hacer más ordenado esta vez. Vamos a hacer, me está pidiendo g o f de 1. O sea, me está pidiendo g o f de 1. Muy bien, me está diciendo cuánto va a valer esto. Esto es lo mismo que decir g, lo vamos a hacer más grande para que entre acá, g de f de 1. Esto es lo que me está pidiendo. Entonces, ¿qué es lo primero que necesito? F de 1, ¿verdad? Lo voy a hacer con otro color. Entonces, de acá, vamos a ver que f de x es igual, la función f de x es 2x al cuadrado menos 3. 2x al cuadrado menos 3. Entonces, f de 1 va a ser igual a 2 y en lugar de x pongo su valor para el que estoy calculando, menos 3. Entonces, f de 1 va a ser igual a 1 al cuadrado 1 por 2, 2, menos 3 es menos 1. Muy bien, ahora volvemos y vamos a calcular el valor de g de f de 1. Y en lugar de f de 1 voy a poner el valor que acabamos de encontrar. Yo le puedo poner esto acá, que hemos encontrado que va a ser menos 1. Y pues g es una función que multiplica el valor de mi variable por 4. Lo vamos a hacer así. G de x es igual a 4x, ¿verdad? Por lo tanto, g de este valor, que va a ser menos 1, el que he obtenido al calcular f de 1, entonces ahora va a ser 4 y en lugar de x voy a poner el valor de su variable, que en este caso es menos 1, y de esa forma yo puedo ver que g de menos 1 va a ser igual a menos 4. Muy bien, y ahora ¿qué es g de menos 1? Pues g de menos 1 es simplemente g de f de 1, entonces lo que en realidad hemos calculado ha sido esto de acá. Hemos calculado g de f de menos 1 y eso ha dado como resultado menos 4. Muy bien, ahí está. Y ahora vamos a hacer el inciso C. Esto lo vamos a hacer un poco más pequeño. Lo que hice fue hace rato llevar mis ejercicios a la otra página, porque si no, no va a entrar todo en esta de acá. Y pues vamos a separarlo un poco para que no haya ninguna confusión. Ahora vamos a hacer el inciso C. El inciso C me está diciendo f de menos 2. Entonces lo vamos a hacer acá. Entonces dice f de menos 2. Entonces este lo vamos a hacer más ordenado. Esto es lo mismo que decir f de menos 2. Muy bien, entonces aquí vamos a hacer un pequeño cálculo adicional. Eso lo vamos a hacer con otro color, puede ser este, para calcular esto de acá. Entonces esto de acá, pues lo vamos a calcular acá. F de x sabemos que va a ser igual a 2x al cuadrado menos 3. Entonces f de x va a ser igual a 2x al cuadrado menos 3. Por lo tanto, f de menos 2 va a ser igual a 2, en lugar de x menos 2, al cuadrado menos 3. Y esto va a ser igual a menos 2 al cuadrado es 4, por 2 es 8, menos 3 es 5. Muy bien, entonces esto va a ser igual a decir f de menos 5, porque hemos visto que esto de acá es este valor de acá, al final, ¿verdad? Entonces lo vamos a... No sé si vale la pena poner esta flechita. Ahí está.
Entonces hemos calculado ahí el valor. Creo que ahí se entiende un poco mejor, ¿verdad? Solo que esto es un corchete, no es un paréntesis. Muy bien, entonces ahora sí, vamos a continuar. Y esto va a ser igual, pues nuevamente vamos a tener que hacer un pequeño cálculo acá, o lo podríamos hacer también directo. Entonces f de menos 5 va a ser f. Sabemos que la función menos 5, no, lo vamos a hacer aparte. Lo voy a hacer acá con otro color. Ahora, este f de menos 5 lo voy a hacer acá. Nuevamente, yo sé que f de x es igual a 2x al cuadrado menos 3. Entonces, f del nuevo valor, que es menos 5, va a ser igual a 2 por menos 5 al cuadrado menos 3. Entonces, f de menos 5 no va a ser otra cosa más que 5 al cuadrado 25 por 2, 50 menos 3, 47. Entonces, aquí podemos decir que f de menos 5 es igual a 47. Y ahí está. Ese es el resultado. Le vamos a poner aquí también la flechita de que este valor es el que me dio de acá. Muy bien. Entonces creo que ahí está un poco ligeramente más ordenado, pero todavía nos falta el inciso D que dice g de menos 1. Entonces creo que va a entrar en esta misma hoja. Lo vamos a hacer esto un poquito más pequeño. Muy bien, y si yo lo hago más pequeño, sí, va a entrar en esta misma hoja. Entonces, ahora sí, lo vamos a hacer rápidamente para que el video no dure demasiado. G de 1, de menos 1. Entonces, ahora lo que vamos a hacer en el inciso D va a ser G de menos 1. Eso es lo que me está diciendo. Muy bien, entonces, aquí lo vamos a hacer con un poquito más de espacio. Esto es lo mismo que decir g de menos 1, ¿verdad? Es la otra forma de escribirlo. Ahora, estoy dejando un poco de espacio acá porque yo aquí, con este color, voy a calcular primeramente esto de acá. Entonces, esto de acá, yo lo calculo y va a ser, yo sé que g de x va a ser igual a, este está más fácil, g de x es igual a 4x. G de x va a ser igual a 4x. Entonces, g de menos 1 va a ser igual a 4 por menos 1. Entonces, g de menos 1 va a valer igual a menos 4. Entonces, lo que voy a tener acá va a ser g, y en lugar de este valor de acá, pues ahora se transformó en menos 4. Muy bien, ¿de dónde saqué ese menos 4? Pues lo saqué de acá. Entonces ahí aplicamos el concepto de función, ¿verdad? De que entra un valor, sale otro valor. Y seguimos haciendo el cálculo. Ahora g de menos 4. Pues igual lo vamos a hacer acá. Esto está bastante sencillo. Igual lo vamos a hacer con verde. Estamos buscando la forma de hacerlo cada vez más ordenado. Entonces yo sé nuevamente que g de x es igual a 4x. Ahora voy a calcular el g de menos 4 y esto va a ser reemplazar x por menos 4 y g de menos 4 no va a ser otra cosa más que 16. Por lo tanto, el resultado de g de menos 4 va a ser igual a 16. Falta la flechita verde. Muy bien, y este 16 de acá sería lo que viene aquí. Entonces, de acá esto entró y me dio otro resultado. Y bueno, entonces como ustedes pueden ver, g de menos 1 es 16. Y yo lo puedo poner aquí. G de menos 1 me dio 16. Menos 16, perdón, esto es menos 16. Menos 16. Bien, y ese resultado tendría que haberlo puesto en todos, ¿verdad? Muy bien, creo que el último fue el que salió un poquito más ordenado, aún así lo vamos a ir mejorando cada vez más. Entonces, esto es cómo se evalúa una función compuesta. Recuerden, evaluar es encontrar el valor para un determinado, el valor de la función para un determinado valor de x.
y está bastante sencillo. Aquí en la otra hoja están los ejercicios para que ustedes los hagan. Entonces todos estos se tratan igual de evaluar las funciones. Entonces, bueno, espero que se haya entendido. Este nuevo tema va a estar bastante bueno, pero tenemos que dominar cada paso que damos para poder dominarlo de más adelante. Entonces, si esto de acá no se entendió muy bien, vamos a tener dificultades más adelante. Por lo tanto, cualquier duda me la pueden hacer saber y también hacer ejercicios. Evaluar para este valor. Evaluar para este valor y así. Entonces es lo mismo que hemos hecho. Muy bien, entonces apoyen al canal, suscríbanse. Nos vemos en el siguiente video.